Muy buen día a todas y todos. Yo soy Alejandro López, estaré participando en la muestra crítica nacional y se encuentra conmigo el día de hoy Juan Carrillo, que ya hablaremos un poquito más acerca de su formación. Y pues justamente, muchas gracias Juan por haberte dado el espacio para este pequeño ejercicio. Y para abrir, justamente me gustaría preguntarte o conocer un poquito acerca de cómo fue tu proceso dentro de las artes escénicas, tu formación y cómo has ido creciendo en este mundo del teatro. Wow. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación y por el espacio. Y estoy muy contento y muy entusiasmado de ir por allá a la muestra nacional con nuestro trabajo. Yo, pues a ver, a grandes rasgos, yo soy oriundo de Tepic, Nayarit. Ujú. Y ahí empecé a hacer teatro, pues como todo mundo, ¿no? En la Casa de Cultura, en el grupo amateur, etcétera, etcétera. Pasé a otro grupo por ahí, de pronto por ahí alguien, uno de los encargados de un grupo de la universidad en Nayarit, me llevó un folleto de la ENAT, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, y entonces ya me interesé, investigué, preparé mi audición para entrar a la escuela, entré a la escuela, cursé los 4 años de la carrera y empecé a hacer mi vida como actor, ya radicando en la Ciudad de México, ya de plano. Y luego empecé a ser muy inquieto en las puestas en escena que yo trabajaba como actor, ¿no? Inquieto me refiero a preguntarme muchas cosas alrededor de la escena y así, pláticas con algunos compañeros que tienen la inquietud y un poco por inquietud y un mucho por necesidad, empecé a trabajar en muchas otras áreas alrededor de la actuación en muchas áreas, ¿no? O sea, fui técnico de un teatro, fui tramoyista, guardaba escenografía, fui asistente del asistente, fui asistente de dirección, jalacables, ponía el audio en teatro escolar, en una cabina, fui mimo en un banco, zanquero, hice como muchas cosas, coordiné eventos ahí para algunas empresas, para meterme un bar, y como que todo eso fue, dándome eh, como una mirada hacia la creación de un espectáculo, ¿no? O sea, como pasé mucho tiempo afuera del escenario viendo cómo sucedía la escena en sí mismo, y entonces como mi inquietud fue creciendo y empecé a hacer yo mis primeros, experimentos desde la dirección, y luego pues aquí y allá empecé a hacer algunas obras y de pronto apliqué para una beca y de jóvenes creadores, y entonces me dieron un apoyo para realizar una inquietud que era una primera adaptación de Shakespeare. Ya había montado con la compañía un par de obras más que eran como experimentos. Decidí una amiga y yo hacer una compañía. Fuimos a un festival a Tepic, me acuerdo. La primera obra de la compañía se estrenó en Tepic, justo porque pues tenía yo como algunos contactos y demás, y a partir de ahí pues ya fue creciendo, hicimos la primera adaptación y bueno, fue como una historia ahí bastante afortunada, bastante larga, y de ahí surgió la inquietud de hacer un ciclo de adaptaciones para hacernos preguntas alrededor de Shakespeare, y pues a la fecha seguimos en esas. Tenemos 4 versiones y estamos persiguiendo la última, a ver si lo logramos, con la que cerraríamos este ciclo que siempre pensamos que fuera una pentalogía, y cerramos este ciclo para luego ya cambiarle de tono y cambiarle, hacer comedia y hacer otro tipo de cosas, porque ya llevamos unos años bien azotados con las tragedias shakespearianas. Digo, a grandes rasgos, ese ha sido mi andar. Y justamente en ese sentido, cuéntanos un poquito sobre lo que es la compañía de los Colochos Teatro. Me parece una palabra bastante peculiar que me gustaría saber cuál es el significado, porque ese Híjole, pues nombre. a ver si no te decepciono, mi querido Alejandro. Siempre me parece muy, a veces me preguntan, ¿no? Y yo creo que alguien espera como, no sé, un sentido profundo o algo así, pero resulta que estábamos montando nuestra primera obra. Yo había coincidido mucho con una compañera de trabajo, Ichel Muñoz,
eh, yo a lo largo como de mis primeros años, yo hice mucho trabajo de teatro para niños y hice teatro para títeres, teatro de títeres para niños también. Y coincidimos ella y yo en un proyecto y dijimos, güey, hay que hacer algo. Yo tengo una inquietud con la Revolución Mexicana, ya tenía inquietudes con la plástica, con los títeres y la manipulación, etcétera, etcétera. Y decidimos levantar nuestro proyecto, ella y yo, por la libre, con apoyo de algunos compañeros, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde conseguimos aplicar a un festival que se hacía en Tepic y entonces así, pues ya tenemos fecha de estreno, pues venga, pues a terminar la obra y nos pedían datos, nos pedían información, ¿no? Así de dirección, no sé qué, y uno de ellos era nombre de la compañía y así de, ay, ¿qué le ponemos? Y empezamos a hacer una lluvia de ideas y de pronto ya sabes, como que entre el juego y la broma, dice, pues algo mexicano y algo que tenga que ver con nosotros dos. Y entonces decíamos una sarta no tonterías, pero de ocurrencias. Y entre ellas estaba Colochos, que Colochos es así se le dice en el sur de Chiapas, al cabello ondulado, que era lo que nos caracterizaba a ella y yo, ¿no? Al cabello chino. Entonces un colocho es una persona con rizos, es todo. Y dijimos, no, es una tontería. Bueno, déjale así, luego lo cambiamos y le pensamos bien. Y pues ya el déjale así nunca cambió y así se fue la información, así se imprimió el programa de mano y así nos quedamos y ahorita ya nos gusta el nombre y ya que este proyecto es una cosa mucho más seria todavía, pues bueno, aquí seguimos. Así que el nombre nació así, es eso, nada más. Pero sí es una gran historia de todas formas. Y entonces ahora pues ya llevan 13 años, ¿no? Consolidados como compañía Sí, con al menos 4 montajes ahora de Shakespeare y algunos más con los que iniciaron, ¿no? Con esto que mencionabas de títeres para infancias. sí. Y pues justamente creo que ya abordabas un poquito el tema. ¿Por qué el interés sobre Shakespeare, ¿no? Y por qué traer estas historias del 1600 a este contexto cotidiano? O sea que a mí me parece súper interesante justamente que se genera esta adaptación al contexto mexicano, pero ¿por qué es este interés en Shakespeare? ¿De dónde surge? ¿Y por qué específicamente estas cuatro obras? ¿No? Hablamos de Macbeth, de Otelo, de Romeo y Julieta y eh, Pelear. y El Rey Lear, perdón. ¿Por qué estas y no otras, no? O sea, yo ahora tengo ganas de ver su adaptación de Sueño de una noche de verano, ¿no? O de El Mercader de Venecia. Entonces, ¿por qué específicamente estos textos y de dónde surge el interés por Shakespeare? Híjole, a ver, yo podría resumir como que de pronto se juntaron tres piezas que para mí fueron como fundamentales, no porque las estuviera buscando, sino sucedieron, y más bien aproveché la oportunidad. La primera fue, hace muchos años yo en la carrera, yo monté un como examen de titulación. Historia siempre la cuento porque me parece muy valiosa porque le dio sentido a mucha de nuestra investigación que todavía continúa al día de hoy, ¿no? Entonces... montamos Macbeth con mi grupo en tercer año de la carrera en la Escuela Nacional de Arte Teatral que yo estaba estudiando y entonces, pues era un montaje, duraba 2 horas y media, no sé cuánto. Em, y pues ya sabes, proceso clavado, escolar, ¿no? Donde pues todo un año te dedicas a tu examen. Y entonces mi madre viaja de Nayarit a Ciudad de México pues, para ver mi examen. No era mi examen de titulación, pero era mi primera puesta en escena en tercer año en la carrera y yo estaba por pasar a cuarto año. Y entonces ella va con unos familiares también y ya pues ven la obra y ya al final sale y me dice, ay, mijito, qué bonito, pero no le entendí, ¿no? Pues me dice, no le entendí nada, pero qué bonita está. Y entonces yo dije, pues claro, qué complicado, ¿no? Y nosotros investigamos y leímos, hicimos. Mis compañeros se fueron a Escocia porque lograron conseguir ahí un patrocinio y lograron aviones para irse a Escocia. Y yo como
me valió madre todo la cosa de trámites de Tepic porque ya me urgía ir a la escuela de teatro, no me desentendí del servicio militar. Entonces yo era remiso y en ese entonces se necesitaba la cartilla para sacar un pasaporte. Entonces yo no la tenía. Intenté hacer el trámite, no lo logré y se fueron mis compañeros a Escocia y visitaron el castillo de Macbeth y estuvieron en el bosque de Birnam y ensayaron algunas escenas y hicieron lecturas. Y ahí estaban, ¿no? Y entonces yo de ardido, pues nada, me fui a Nayarit, creo que fui a Guayabitos ahí con una banda, de ardido y yo decía, voy a hacer mi obra, culeros, ¿no? Así de, y ya al final regresamos, montamos la obra y pasó esta anécdota que te digo, y me quedó como el gusanito de qué difícil son los clásicos, porque a mí me apasionaban mucho, me apasionó mucho el proceso que tuvimos, pero pues el resultado hacia algunos espectadores, pues era ese, pues, la neta no entendí, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer una obra que mi mamá entienda. Me gustaría hacer una obra que mi madre entienda, que al final esa era la imagen, luego se volvió una cosa mucho más estudiada y compleja que tenía que ver con un tipo de espectador, con un tipo de referentes y bla, 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 ¿no? Entonces, luego viene la otra pieza que entro a un proyecto que se llama Salas de Urgencia. Y en ese proyecto, pues hay como una manera de trabajar que tenía que ver con aproximarnos mucho con el espectador. Y entonces, pues yo ahí, hice como, pues algunos pininos, yo era asistente, era el asistente de producción y vi como a directores haciendo su proceso, hasta que yo levanté la mano y ya por fin me hicieron caso y dijeron, bueno, ven, ándale, vas, ahora te toca a ti. Y hice mis primeros experimentos con esa metodología, con esa manera de trabajar, de explorar la teatralidad muy cercana al espectador, ¿no? Entonces creo que esa fue otra pieza fundamental. Y otra pieza era que yo había tenido una inquietud previa con la Revolución Mexicana, que fue la primera obra que hice yo con Ixchel, que fue la primera obra que estrenamos, que era El Juego de la Silla, que era una obra sobre la Revolución Mexicana con títeres para niños. Entonces, pues mi inquietud sobre la revolución, mi interés por los clásicos y esta cosa de cómo le hacemos para acercarlos a un público más llano, más de a pie, que no necesita tener el referente para disfrutarlo, etcétera, etcétera, que puede entender todo, ¿no? Que puede entender su totalidad y no solo ciertas partes, porque de pronto alguien dice, salve Thane de Codor y pues quién sabe qué dijo, pero se oyó bonito, ¿no? Este, y esta metodología de trabajo que tenía que ver con el espectador, como que se juntaron esas tres cosas y a mí ya me entró una inquietud mucho más específica de investigación. Entonces apliqué para una beca y empezamos a trabajar lo que fue la versión de Macbeth que se tituló Mendoza. Antes de eso, en el proyecto de salas de urgencia, yo hice con dos actores y amigos que ahora son parte fundamental de la compañía, para hacer el Enigma del Serengeti de Antonio Zúñiga, que lo conocí en ese proyecto, coincidimos mucho y también lo invité al proyecto de Mendoza y al final él fue parte fundamental de la reescritura de Macbeth. Y entonces, bueno, Mendoza hace que yo convoque una serie de actores y ese proyecto pues nos cohesiona, suma más talento, más elementos y nos cohesiona como compañía y empezamos, hicimos la primera gira nacional, luego la primera gira internacional y luego ya la primera temporada, y de ahí una cosa llevó a la otra y ya empezó la inquietud de, es que hay preguntas que necesitamos respondernos todavía en otros temas, en otras obras, cuál puede ser, por qué, y entonces empezaron a venir las otras cuatro y la última que tenemos pendiente. Y justamente en esta evolución que han tenido, ¿no? A partir del reconocimiento que Mendoza les generó a nivel no solo nacional, sino internacional, se vienen como estas otras formas de experimentación, ¿no? En su versión de Romeo y Julieta abordas el tema de los pueblos originarios, ¿no? En su adaptación del Rey Lear, ahora es una mujer la protagonista, ¿no? Y en Silencio, justamente toman el tema de las personas silentes, ¿no? De la lengua de señas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti integrar estos elementos cotidianos dentro de la teatralidad
y además shakespeariana, que no es nada fácil, ¿no? Ya, fíjate que ahorita que lo mencionas, hay una cosa bien, ayer lo platicaba con una amiga, nuestra compañía, sí, es posible que se haya metido con algunos temas, bueno, yo me he metido con algunos temas, no le puedo echar la culpa a los actores, un poquito sí, pero fíjate que nosotros no tenemos un afán, ni una bandera, ni antropológica, ni ni de rescate de nada, ni en realidad solo usamos recursos eh, que pueden estar a la mano para ponernos retos actorales y para poner retos de expectación al público, ¿no? Entonces, sí, de pronto alguna vez me dicen, ay, bueno, esta idea de rescatar las culturas indígenas, yo así de, no, Nel, güey, o sea, no rescatamos, pero nada, al contrario, en todo caso, nos ponemos ahí a ver si la cultura indígena nos rescata a nosotros en una teatralidad que se abra a otros panoramas, o sea, pero no, no rescatamos nada, no, no es una obra en el caso de Nakagüe se llama, no es una obra pensada para, para, para pueblos originarios, para personas de culturas indígenas, para la comunidad Nayeri, Wixárika, ¿no? Para que los coras y los huicholes lo vean, o sea, no. Tomamos elementos de esa idiosincrasia para entonces nosotros ponernos en un reto teatral que tiene que ver con usar una lengua como sonoridad, como musicalidad, para que el actor entonces expanda su diapasón y empiece a expresar desde otro lugar, porque la palabra no se le va a entender. Y entonces contar una idea, una historia que conocemos todos, pero desde otro lugar y seducir al espectador que aunque no entienda nada, este, sí entiende, o sea, no entiende los textos, pero sí entiende las situaciones, sí entiende lo que le está pasando y entiende la mirada del actor en ese monólogo que se aventó en Nayeri, durante 2 minutos, y ese era nuestro reto en realidad, ¿no? Con la lengua de señas pasa algo similar. No, o sea, tampoco es un asunto con la comunidad silente, no está pensada para oyentes, está pensada para que el oyente de pronto se aviente una escena en señas y que de pronto se conecte desde ese lugar, provocar. Hemos trabajado mucho con el asunto de mover al público de muchas maneras. En Mendoza hay una interacción con el espectador muy específica, pero esa investigación fue evolucionando y en Nacahué, que el espectador se mueve tenía que ver como con su entendimiento. Y entonces, claro, pues el espectador está así, de pronto no entiende y de pronto tiene que poner más atención para empezar a ver otras cosas, así como, ah, caray, no voy a entender el texto, entonces ya me tengo que fijar en este ademán, en este gesto, en este rasgo, en no sé qué. Entonces, hemos como jugado con varias maneras de interactuar con el espectador, ¿no? Desde la física hasta la intelectual, hasta la emotiva, en un afán de seguir investigando. Y, por ejemplo, en el caso de Silencio, que es la versión de Otelo, donde usamos la lengua de señas, tuvimos una asesoría, Fabiola Ruiz, que es una maestra y traductora de lengua de señas, cuyos padres son sordos y la lengua de señas es su lengua materna, ¿no? El español fue su segunda lengua. Y entonces, pues nos asesoró, o sea, siempre que buscamos ser lo más profesionales y lo más respetuosos, pero los actores, digo, terminaron un curso de lengua de señas, pero no se consideran hablantes de lengua de señas, ¿no? O sea, tienen como alrededor de lo que la obra necesita y no más. No, no se aventaría en una conversación, pues, ¿no? O sea, no, no era el objetivo, porque nuestros fines eran teatrales, eran estéticos. En Nacahué yo no uso actores indígenas, ni tampoco vamos a hacer una gira a la sierra, porque a lo mejor ellos sí nos van a entender lo que estamos diciendo. Y la idea la obra está pensada para que el espectador no entienda y aún así se enamore, como los personajes, ¿no? Los personajes se supone, uno habla una lengua, otro la otra, no se entienden nada y deciden pasar las barreras del lenguaje y enamorarse. Y si ese juego no está, pues entonces no recibirían la obra como está pensada, ¿no? Y en el caso de Nakagüe, tuvimos la fortuna de tener una asesoría y quien nos hizo toda la traducción
así como en la lengua de señas en Nayeri fue Edisa, ay, se me olvidó su nombre, Edisa Alvarado, me parece. Ay, ahorita me acuerdo. Ella es maestra de la UAN, ella es Nayeri, ¿no? Ella su lengua materna también es el Nayeri o el Cora, y con ella tuvimos una serie de charlas y una serie de asesorías a distancia, porque pues ella estaba en Nayarit, nosotros estábamos en Ciudad de México, y yo tuve unas sesiones con ella allá en Tepic y hicimos la traducción. Bueno, ella hizo la traducción del texto, de gran parte del texto que está hablado en lengua. Y en el caso de Nayari, por ejemplo, pues los actores se aprendieron sus textos, nada más. O sea, no saben ninguna otra oración. O sea, tenemos una asesoría súper leve, pero insisto, era lo necesario para que ellos tuvieran un reto actoral y que el espectador se pusiera en una experiencia, ¿no? Y que el público oyente se pusiera por 2 horas en los zapatos de alguien que no entiende y aún así tiene que seguir, ¿no? Y ese un poco fue el juego. Entonces, claro, nos metemos con esos rubros, pero quiero ser como muy franco y muy claro que porque no es un asunto de banderas ni antropológicas, ni sociales, ni mucho menos políticas. Al contrario, nos usamos la riqueza de otros universos para nutrir nuestro propio trabajo y ofrecer un abanico distinto de percepción ante la escena, ¿no? De invitarle al público, vamos a ver un teatro ahora desde otro lugar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a jugar con otro tipo de reglas a ver qué pasa. Qué interesante, me parece súper valioso este reconocimiento porque justamente dentro de las artes se da mucho este asunto de colgarse de ciertas luchas, ¿no? De ciertas temáticas y decir, yo voy a cambiar el mundo a través de mi arte, ¿no? Entonces me parece muy valioso que haces como esta aclaración y que además, pues los resultados hablan por sí mismos, ¿no? O sea, toda la trayectoria que han tenido con sus montajes, pues han sido porque al público le gusta lo que está viendo, que me parece a mí personalmente que es al final uno de los principales motores para hacer teatro, ¿no? Que el público disfrute lo que está viendo. Y Eh, estas sí, cosas respondían como a una necesidad creativa, ¿no? Así de, claro. ¿por qué ponen Macbeth en la Revolución Mexicana y con referencias a Rulfo? Bueno, porque había una inquietud desde antes, se hizo un proyecto antes, se hizo una obra sobre la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana fue un parteaguas y una analogía con la lucha de ingleses sobre, de Irlanda sobre Inglaterra como lo que marca el original y podía ser como el paralelo no, o sea, había como una inquietud previa que empezó a congeniar. En el caso de Otelo, de Silencio, estábamos buscando ese factor, esta condición. En el original es un moro, que eso ya es todo un tema a tratar y estudiar. Entonces nosotros era así de, pues no nos vamos a meter con un asunto racial por una serie de circunstancias. Y no tanto de postura, sino de incluso del mismo elenco. Nosotros hacemos obras para la compañía, ¿no? Y hacemos una media entre lo que necesita la obra, pero lo que necesita la compañía. Por eso Romeo y Julieta son dos protagónicos de 40 años. La historia, o sea, no interpretan al adolescente, pues no hicimos esa historia, hicimos una historia que necesitaba lo que nosotros somos como compañía, ¿no? Y en el caso de Silencio, estábamos buscando la analogía de esa condición que le generara una especie de discriminación y sobre todo de autodiscriminación, donde la condición no tuviera nada que ver, sino el que la vive de cierta manera y le genera unas cosas tan de sentirse menos que le desata su celotipia enferma, ¿no? Entonces estábamos buscando, bueno, pues no puede ser más moreno que nosotros, porque o que de mis compañeros, ¿no? Pues el asunto racial no del todo juega, ¿qué puede ser? Bueno, que sea tal, oye, y si es tal, bueno, a lo mejor tiene esta condición física y le jugamos varios meses, no, creo que es demasiado, oye, y si tiene esto, y de pronto salió el asunto de la sordera como un detonador y empezamos a investigar alrededor y dijimos, venga, que sea eso. Me explico, no fue como, quiero una obra donde meta un tema
de rescate de algo, ¿me explico? O sea, más bien la sordera llegó a partir de un montón de caminos. Eh, en Romeo y Julieta, pues yo soy Nayarita, pues, entonces, pues, me cuestionaba pues crecí viendo a estas personas y nunca platiqué con ellas más que cuánto cuesta el ojo de Dios, ¿no? Que te quiero comprar y hasta ahí, ¿no? Entonces decía, híjole, es un mundo con el que crecí de manera paralela y pocas veces realmente tuve una inquietud como de asomarme más allá. Y entonces, oye, si la obra fuera de alguien que se atreve a asomarse un poco más, y entonces por eso el mundo indígena vino a cuento. O sea, siempre las cosas vienen a cuento porque hay necesidades previas y que ya hay como un trabajo que de pronto nos llevan nos llevaron como a esos lugares. No al revés. Nunca fue, vamos a hacer una obra y tenemos que juntar lo indígena con Shakespeare. O sea, no fue así, ¿no? Primero fue Shakespeare, desconstruirlo, revalorarlo, reestructurarlo y de pronto empezaron a llegar los elementos. Perdóname, te interrumpí, pero te quería aclarar No, no, eso. no, súper, súper bien, porque justamente abordas el siguiente punto que es específicamente sobre esta puesta a silencio que ahora traen a la 43 Muestra Nacional de Teatro acá a Guadalajara. Y pues cuéntanos un poco sobre el elenco que conforma este montaje. Ya estrenaron hace ya un par de años, ¿no? Esta obra, cómo ha sido la recepción del público que han tenido con Silencio y qué podemos esperar de este montaje. Pues Silencio es pues un laboratorio que se hizo en un principio, ya hace un tiempo, antes de pandemia, esto se empezó la idea se empezó a fraguar muchos años atrás, pero antes de pandemia empezamos como las primeras exploraciones y ensayos, este, y parecía como vaticinio un poco, porque de pronto cuando pusimos sobre la mesa que iba a suceder en un contexto médico, o sea, nos interesaba también como en nuestro repertorio un poco jugar a retratar las distintas caras de México, ¿no? Entonces habíamos pasado por el mundo revolucionario y estas figuras revolucionarias, esta manera de hablar. Luego pasamos como con el mundo indígena y que es otra cara de México también. Y en silencio queríamos pasar por el mundo universitario, por los profesionistas. Y entonces, pues iban a ser unos médicos que como en el original, iban a ser mandados a un lugar específico donde tienen que arreglar un asunto de vida y muerte. En el original es una guerra, acá era una especie de virus que se propagaba y que estos médicos iban a investigar. Hay muchas historias, libros, novelas, películas, incluso sobre esa misma situación y por ahí vamos a jugar. Que bueno, vamos a hacer eso, que sea un mundo de profesionales, de gente que tiene muchas cosas a su favor, ¿no? O sea, estudios, reconocimiento, bla, bla, bla. Y ahí suceden las pasiones humanas, ¿no? O sea, que ya no sea en aquellos que no tienen estudios, ahora son los que estudian un montón y vamos a ver una tragedia igual, ¿no? O sea, vamos a jugar a que las pasiones humanas no respetan ni jerarquía, ni sociedad, ni economía, ni nada, ¿no? Este, y pues cuando pusimos eso y lo empezamos a jugar, tómala, se viene una pandemia, como si lo hubiéramos, como chiste amargo, ¿no? Y entonces ya, de hecho, después de la pandemia, la gente asume que nosotros nos inspiramos en la pandemia para poner ese contexto, pero en realidad como fue al revés, fue una coincidencia muy macabra. Y entonces dijimos, no, pues ya con mayor razón dejemos a estos médicos que van a atender un asunto de un virus que se propaga, lo detienen y ahí sucede fuera de su zona de confort y de su ciudad, ahí sucede toda la historia de intriga, de bajas pasiones y de celos. Y bueno, esto que te comenté, Otón es un médico sordo que tiene todo el reconocimiento del mundo, que tiene toda la profesionalización del mundo, y tiene todo un equipo y tiene todo un poder, pero él siempre se siente menos, ¿no? Y Daniela, en este caso su pareja, es su intérprete. Y entonces la lengua de señas se vuelve una manera muy curiosa de acercar intrigas y de alejar eh, verdades, ¿no? O sea, porque él metafóricamente, o sea, literalmente es sordo, pero metafóricamente también es sordo. Siempre tuvo la verdad ahí enfrente, pero no la quiso ni escuchar ni ver.
y lo que escuchó y vivió fue la imaginación de su supuesto amigo Santiago en esta ocasión. Y bueno, pues la obra respeta una estructura bastante fiel a la original, con una serie de adaptaciones, son 5 personajes nada más. En el elenco está Yadira Pérez, está Irondenis Durán, Alfredo Monsiváis y Martín Becerra. Y el personaje Santiago lo alterna Leonardo Zamudio y Ruam León. Este proyecto, cuando lo empezamos, yo invité, la idea era que toda la compañía iba a empezar a trabajar, íbamos a explorar sin saber qué personaje iban a hacer y tampoco saber si se iban a quedar en el proyecto o no. O sea, la idea era que como compañía nos íbamos a ir entrenando, porque aunque no fuera este proyecto, luego venía el otro y nos venía bien explorar una teatralidad que nos interesaba. Entonces, bueno, por algunas cuestiones los personajes se fueron decidiendo, por algunas cuestiones también algunos compañeros se les fueron atravesando algunas cosas porque son procesos largos y son difíciles de mantener en ese sentido. La gente tiene que buscarse la vida, chambear, agarrar compromisos, qué sé yo. Y la única alternancia que se quedó fue la del personaje de Santiago. Entonces, a eso viene que hay una alternancia. Un poco la idea es que hubiera un elenco doble, que hay una idea por ahí que todavía queremos rescatar en el siguiente proyecto, este, pero esa es la razón por la que ellos alternan. Y bueno, otro tema escabroso también pues tiene que ver con, pues al final se habla de una mujer que se mata por celos, ¿no? Y es un pues tema complicado, caliente, controversial, y nos preguntamos mucho, pues, ¿por qué esta obra? En un principio, yo tenía la idea de hablar de los celos femeninos, y a mí hace muchos años me habían invitado como actor cuando actuaba más, ¿no? Recién egresado de la escuela cuando era todavía mozuelo joven, y me invitaron a un proyecto donde los personajes, los géneros estaban invertidos, entonces todos los hombres eran mujeres y las mujeres eran hombres, entonces yo iba a ser Desdémona, o sea, iba a ser el joven mozuelo que era la pareja de Otelo, que era una señora, ¿no? Entonces, como me llamaba mucho la atención esa inversión de roles, me gustaba mucho. En algún momento de mi vida, yo tuve una pareja que me llevaba 8 años, una chica que me llevaba 8 años, entonces como la distancia generacional y esta historia como que me generaba una conexión personal y me parecía una idea que podía ser atractiva y esa era la idea de este proyecto. Luego nos preguntamos, ¿por qué vamos a contar hoy en día la historia de una señora que mata por celos? O sea, ¿qué vamos a aportar? ¿Qué? Y le estudiamos mucho, ¿no? Y aunque nos gustaba mucho la idea de hacer un Otelo mujer, yo pensé que era más atractivo como teatreros que como un discurso mucho más, no sé si pertinente, pero por lo menos que el espectador lo recibiera, pues, o sea, entonces dijimos, creo que nos fascina más la idea como teatreros de un personaje icónico como Telo, verlo en una mujer. Nos fascina más esa idea, hay que reconocerlo y yo creo que hay que dejarlo atrás y vamos a revalorarlo y nos echamos para atrás y volvimos otra vez a empezar un poco de cero desde ahí. Y bueno, ya llegó todo este asunto de la sordera y bla, bla, bla. Y así como te decía antes, me lo han preguntado también, nosotros no hacemos una versión que tenga que ver con temas de género, con temas de feminismo, con temas con estudios de feminicidio. O sea, por supuesto que sí, nos dimos a la tarea de ver todo el contexto de muchas charlas. Siempre nos abrimos como a la interacción con los espectadores. Nos han escrito cosas, unas no tan agradables, otras muy agradables, otras que nos reafirman, otras que nos hacen dudar, pero siempre es a favor del trabajo, ¿no? O sea, siempre nos viene muy bien. Y en este caso nosotros decidimos que no íbamos a tocar ningún asunto, ni panfletario, ni nos íbamos a colgar de ninguna lucha, ni nos íbamos a colgar de ninguna eslogan, ni nada de eso, que en todo caso la relación con todo un movimiento la hiciera el espectador, no nosotros. Entonces nosotros íbamos a contar la historia de un tipo que es un estereotipo de una serie de cosas, de un mecanismo, de una idiosincrasia que también creemos que alimenta todo eso.
y que al final pues hay ahí una vuelta de tuerca que decidimos hacer porque nos generaba una sensación muy particular ese texto en específico después de haberlo estudiado. Digo, no te quiero spoilear ni mucho menos, pero bueno, a grandes rasgos es eso. ¿Y qué pueden esperar? Pues una historia muy cruda, eso sí, es muy cruda, es muy violenta. Este, tiene ahí como sus trampitas, es muy es un humor, tiene bastante humor, bastante, muy ácido, ¿no? No para todo el mundo, es una obra para adultos, por supuesto. Este, y una serie de recovecos de cómo hay conductas, digamos, normalizadas, hay conductas, cuestionables y hay conductas de impulsos, de naturaleza humana, como la inseguridad, como la violencia, y creo que eso es lo que queremos un poco retratar y termina más nada en la tragedia que todo el mundo conocemos, eso no hay manera de cubrirlo, ¿no? Eso Telo se acabó, este, pero queríamos como hacernos preguntas de ¿para qué, para qué? ¿Para qué contarlo? Pues porque sigue pasando, ¿no? Básicamente la compañía un poco ha querido como, ha jugado, por lo menos en esta etapa, que ya la iremos cerrando, pero en esta etapa ha jugado a plasmar la realidad y usar la metáfora para generar pues un movimiento en el espectador y ojalá una conciencia, porque tampoco queremos cambiar el mundo con nuestro teatro, tampoco queremos hacer un teatro de denuncia, aunque de pronto suceda o se lea. Nuestra idea es desde la metáfora plantear lo que vivimos en la realidad y desde la metáfora plantear la crudeza de la realidad. Hay otras maneras de hacer el teatro, por supuesto, ¿no? Nos han dicho, ¿y por qué no hacen discursos mucho más amables? Pues no es que seamos pesimistas ni nada, nosotros queremos un mundo mejor, por supuesto, pero ahorita en esta etapa, nuestra estrategia fue ir a poner un putazo de realidad para generar una modificación. Tal vez en otra etapa busquemos otra estrategia, ¿no? Tan válida como cualquier otra. Entonces, bueno, más o menos en esa etapa estamos.